gente y bienvenidos a ¡Mira mamá! ¡Soy gamer! En primer lugar, pedir disculpas ya que yo no soy muy de hacer los vídeos elaborados, por lo que... Bueno, empezamos bien. Toriyama comenzó su carrera profesional en 1978, cuando debutó en la revista Weekly Shonen Jump de la editorial Shueisha, con un manga titulado Wonder Island, que está guapísimo por cierto, pero su primer gran éxito llegó en 1980 y fue Doctor Slump, una historia sobre una niña robot que se llamaba Arare Onimaki y su creador era el Dr. Senbei Onimaki. Esta se convirtió en un fenómeno de popularidad en Japón y fue adaptada a anime, lo que le convirtió en una figura importante en el manga de los años 80. Estas series, si no las conocéis, eran estilo real de Toriyama, con un humor súper absurdo y que se dio paso al inicio de lo que hoy en día conocemos como la fantástica aventura Dragon Ball, sin la Z, Hablamos de Dragon Ball original, en el que un niño con cola conoce a una muchacha y decide recorrer el mundo junto a ella, recogiendo unos orbes mágicos conocidos como las bolas de dragón que otorgan el deseo que quisiera. Como podéis ver en esta historia, la aventura era una de las partes principales y aunque Toriyama era un genio dibujando peleas en el papel, porque eso sí, estas eran algo más secundario, donde lo que primaba era la aventura, el compañerismo. No sería hasta 1988. Recordad, Dragon Ball comenzó a publicarse en el año 84, que comenzaría la saga Saiyan. En este punto los lectores de Dragon Ball pues ya se habían hecho más mayores y querían una historia más seria, y fue gracias, o a pesar, depende de lo que te guste a ti más, que su editor Torishima, quien siempre buscaba desafiar a Toriyama pinchándole, ¿vale? Le sugirió la idea de crear a Vegeta. Después de la saga Saiyan, el editor de Dragon Ball cambió a Kondo, quien asumió el rol durante la saga de Freezer, apoyándolo mientras le decía: Toriyama, tienes que hacer batallas más épicas, más peleas más hostias. Bueno, aumentaba un tono de la tensión y aventura, lo que lo caracterizó, haciendo las sagas espaciales y de pelea pues así más a hostia pura, ¿no? Luego en la saga de Cell el editor se cambió, fue Fuyuto Takeda, lo estoy leyendo, ¿sí? Bajo la supervisión de este editor, Toriyama hizo bastantes cambios, ¿no? Os quiero recordar, primero le dijo: hazme dos enemigos potentes. Hizo a los androides. Que esos androides son muy viejos, eso no vale, entonces... Creó a 17 y 18 y le dijo: Pero es que esos androides son mañacos, a la gente necesita... enemigos de verdad. Entonces creó a primer Célula. ¿Qué Célula? Ese da mucho miedo, es un Célula muy feo. Creó a la segunda transformación de Célula y es la favorita de Toriyama, he de decirlo, La segunda transformación de Célula es la favorita de Toriyama, pero también le dijo: es que sigue siendo muy feo, queremos que lo arregle. Y le hizo transformación perfecta. Luego, finalmente, para la saga de Majin Buu, el editor fue Morishita. Se exploró un enfoque más ligero y humorístico dentro de la misma narrativa de los combates, especialmente con un villano menos predecible como fue el monstruo Buu. Cada editor contribuyó de una manera significativa al tono y estilo de sus respectivas sagas. Se dice que sus aportes y enfoques ayudaron a mantener la frescura y popularidad de Dragon Ball. Esto es lo que le dio esa forma o esa manera de ver Dragon Ball en su momento, que le dio la Z. Esa forma de combates épicos, de una aventura más adulta, dejando de lado lo que Toriyama era en verdad. Por eso vamos a hacer aquí una guía real de cómo ver Dragon Ball Daima. Número 1. ¿Los personajes son niños? ¿Es una copia de Dragon Ball GT? Es muy bien sabido que el maestro Toriyama tenía menos memoria que un pez de plástico, pero más se sabe aún que el tema del canon a él se la soplaba como un flautista en un requiem, por lo que una historia, según sus propias palabras, no tiene que ser elaborada mientras entretenga a los que la vean. Bajo esta premisa, Toriyama escribió muchas obras, y esa es su legado real. Más allá de transformaciones, su obra es una amalgama de ideas para no dejar descansar al lector, dándole estímulos nuevos en cada página que creaba. Cuando se hizo GT, al principio él iba a participar activamente, pero la premisa quedó plasmada, haciéndola una serie de aventuras regresando a Goku a su infancia, y en Daima ni Goku ni los demás son niños. A ver cómo lo explico para que no me coman los haters. Los protagonistas son versiones infantiles de sus diseños de adultos, por lo que Muterroshi es el mismo pero sin bigote, y de pequeño. Mr. Satan idem de lo mismo. No son las versiones infantiles de estos. Por ejemplo, Goku lleva el traje con camisa interior de adulto y, si os fijáis bien, también las botas. En Dragon Ball de niño llevaba unos zapatos típicos de Kung Fu. Por eso son versiones infantiles de sus diseños adultos. Y no puede ser una copia de GT. Primero, porque dudo mucho que Toriyama lo hubiera visto, y segundo, porque pienso que realmente este proyecto es lo que hubiera sido GT si este hubiera participado en su momento. Número 2. El canon.
Me duele tanta incoherencia. En la saga de Trunks hay un detalle que poca gente recuerda y al que muy pocos enteradillos del tema de Dragon Ball le prestan atención. Cuando Trunks llegó del futuro, creó una línea temporal totalmente distinta a la de su época, dándonos a entender que todo lo ocurrido en la saga de los androides era una realidad alternativa a la real y que la etapa real de Dragon Ball sería cuando Goku murió por la enfermedad del corazón. Gracias a esta premisa, todas las películas se podría pensar que se basan en realidades paralelas y futuros alternativos, por lo que al no llamarse Dragon Ball Z2 o Dragon Ball Super Pre-1, podríamos asumir que Daima, aun siendo canon, ya que la ha escrito el mismo Toriyama, puede tener muchas incongruencias y muchas variaciones de canon, aun siendo canon. Por ejemplo, en esta realidad Kaioshin y Kirito se separan entrando en Buu, y en Super se separan pidiendo un deseo al dragón. Si me preguntas a mí, la respuesta es clara. El Saiyan 4 no será canon, pero está todo guapo y por lo que me la suda el canon, y si a ti no te gusta, pues lo tienes fácil. Creo que en la tele de madrugada echan películas de Barbie fantasía, pero me lo han contado, no es que las haya visto yo. Número 3. Daima parece un RPG. Sí, amigos, la sensación que da es la de estar viendo Dragon Quest, y parece que los protagonistas solo están recorriendo el vasto mundo demoníaco. Algunos se quejarán porque no están continuamente sacándose la chorra y uno enfrente de otro viendo la transformación está más chévere, pero a los veteranos como yo nos trae recuerdos de cuando empezaron las aventuras de Son Goku. Solo recordar el viaje de Goku en dirección contraria a la Dragon Ball para llevar a la tortuga al mar. Ahí no necesitábamos tanta pelea, pero bueno, Daima también tiene batallas épicas y joder, qué pedazo de animación. Es que aquí hay amor por todos lados y eso se nota. Tengo muchísimas más cosas que contar y justo por eso voy a ir dejando este vídeo por aquí. Si te has quedado con ganas de ver el final, lo tienes fácil. Déjame un like para ver que yo me motive y pueda llevar a cabo el final de este enorme vídeo. Y sígueme para más contenido igual, similar, parecido por el canal. Sin más, un saludito gentil de tu gran colega Lu. ¡Adiós!